no me acuerdo cuál es la palabra. Pero ustedes me entienden. Entonces vamos a hablar sobre eso. Para eso tengo unas preguntitas y no sé quién quiera. Voy a hacer una pregunta y simplemente quiero que me respondan de una manera. ¿No me escuchan muy bien o solo es... en general no me escuchan bien o solo es Vanessa? Yo sí lo escucho bien. Yo sí lo escucho bien, profe. Vale. Si no, me llegan a avisar para entonces conectarme, qué sé yo, con los datos del celular. Le estaba diciendo que vamos a ver, yo no soy profe, pero no me salió Vanessa ahí que decía, profe, no se escucha bien. Ah, no, mentiras, era Dardan Rizzo, perdón, sí. Vamos a comenzar un poco con la lectura del texto de este señor, que se llama Luis Patiño, y Luis Patiño, no me acuerdo si ese es el apellido, pero el texto que habla un poco o que plantea un poco, dame un segundo, que tengo que ubicarme mentalmente, o sea, algo en mi cabeza está como volando. 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre el libro Medios, Masas y Audiencias y vamos a hablar sobre el capítulo que básicamente se centra en el concepto de masa y en el desarrollo de las masas y la relación con los medios de comunicación. Se trata de un capítulo que les mandé a leer para la clase pasada, pero que no alcanzamos a desarrollar, porque ustedes saben que teníamos una clase en la que yo prácticamente no la di, y entonces vamos a verlo un poquito hoy. Aparte de eso, yo les mandé otra lectura aparte de un libro de un señor que se llama Dennis McQuaid, el libro se llama, creo que, Teoría de la Comunicación Masiva, no me acuerdo el nombre, donde también hablaban un poquito de masa, pero había un pequeño matiz diferente. Entonces, vamos a comenzar hablando del libro de Medios, Masas y Audiencias, y luego, en lo posible, vamos a aterrizar sobre el final, en el otro, para establecer como las dos visiones del concepto, ¿sí? Entonces comenzamos, y quería comenzar de pronto haciendo una preguntita. Por aquí tengo unas preguntitas viejas de hace algún tiempo, ¿no? Vamos a ver si hay alguna aquí para rescatar. ¿Cuál es el primer invento que determina el surgimiento de los medios masivos de comunicación? ¿Quién me dice? ¿De casualidad será la Gaceta o no sé? No, el primer invento. La imprenta. Exacto. En efecto también, esto como ustedes aquí me salen los apellidos, me toca como escuela militar. En efecto también Cardona Uribe, también la imprenta. La Gaceta es la primera tecnología, pero el primer medio, la primera técnica, el primer aparato es la imprenta. Esto no es de ustedes. Les digo que acabo de salir de otra casa y estoy hecho un desastre. Más que de costumbre. Bueno, esta es un poquito ya de más adelante. ¿A qué se debe que Ferdinand Tonis divida, como quien dice, las relaciones humanas en dos grupos? ¿Sí saben quién es Ferdinand Tonis? ¿Se acuerdan? Profesor, es uno de los creadores del socialismo. Los precursores del socialismo. Precursores de la sección. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpe. ¿A qué se debe o por qué Ferdinand Tonis divide los grupos humanos en dos? O mejor dicho, ¿cuáles son los dos grupos humanos en los que divide Ferdinand Tonis los grupos humanos? Profesor, los divide en comunidad. Ajá. Y en sociedad. Ok, muy bien. Y así como pregunta también curiosa, ¿cuál sería el grupo más estrecho, el más cerrado, el de mayor hermandad? El más cerrado es la comunidad. La comunidad, muy bien. ¿A qué tipo de, ya me estoy emocionando, a qué tipo de, nada más de hacer una pregunta, pero estoy probando aquí a ver. Ahora otra persona que no sabe darla. ¿A qué tipo de, él relaciona las comunidades con un tipo de grupo social? ¿Cuál sería? Pueden ser familias, amigos que los conectan a tradiciones, o sí, grupos cerrados que son muy... Exacto. También con tribus, está bien, muy bien, Esteban, pero si yo tuviera que hablar de que las comunidades están o en pueblos o en ciudades, ¿dónde diríamos que están más que todo? En los pueblos. En los pueblos, muy bien. Y tienen una base económica principalmente, según él, agrícola, pero eso depende de ese momento dado. O sea, ya obviamente muchos pueblos hacen muchas cosas que no son solamente agricultura, ¿no? Bien, dicho eso, que es una
muy buena introducción, podemos comenzar el día de hoy con el tema que son la sociedad de masas y los medios. Creo que ya ustedes tienen bastante, no, yo lo que quiero es proyectar, iniciar presentaciones y no pienso pagarte. Vista previa de la presentación, así, para no tener que pagarle a Canva. Vamos a hablar pues de la sociedad de los masas y los medios. Hay unos muñequitos aquí que se mueven, por favor intenten no centrarse en ellos, que no los distraigan mucho, pero la idea es que fuera un poquito divertida la cuestión, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar del surgimiento de los medios masivos de comunicación, cómo surgen. Ya les hice la primera pregunta, que bueno, ¿cuál es el primer, qué genera el primer medio masivo de comunicación? Me dijeron que la imprenta, muy bien. Y el primer medio masivo de comunicación en ese orden sería la prensa. Pero fíjense que hay un dato bien interesante. Los medios masivos de comunicación como tal son bastante recientes, no alcanzan aún los 200 años. Si nosotros pensamos en la prensa y pensamos en la imprenta es de por allá del Renacimiento, ¿no? De esa época todavía súper lejana, 500 años o más. Sin embargo, el primer medio masivo como tal sería la prensa. ¿Por qué? Perdón, el primer medio masivo sería la prensa y tendría no más de 200 años, no llega a los 200 años, tendría 150. ¿Por qué? En la clase pasada estuvimos hablando de pronto un poco de cómo va surgiendo la prensa, pero si somos honestos, la Gaceta y estos pequeños panfletos que se desarrollaban, que desarrollaba la burguesía, la aristocracia, sobre todo la burguesía, que los desarrollaba, a través de los cuales se transmitían los intereses de los dominantes, o la parte de la izquierda, como quien dice, estos grupos que de pronto no tenían como una, no eran afines a los reyes. Eso era como el inicio de la prensa, pero aún le faltaba mucho, ¿no? Aún tenía poco desarrollo. El verdadero desarrollo, si ustedes recuerdan, viene ya en el siglo XIX, cuando comienza la prensa del ¿qué? Hola. Del centavo. Muy bien. La prensa del centavo, que se basa en ¿qué? Recibe sus ganancias de ¿dónde? Netamente en publicidad. De la publicidad. Ok. Y que centra sus temas son más de tipo ¿qué? Locales. Muy bien. Y comienza a intentar que ese tipo de prensa se centre en todo el mundo, que se pueda vender a todo el mundo, que a todo el mundo le interese, por lo tanto se vuelve más ¿qué? Objetiva. Muy bien, perfecto. Ese tipo de prensa, que es la que realmente representa la prensa de hoy en día, eso apenas tiene 150 años. Yo puse aún no alcanza los 200, pero de hecho yo creo que tiene 150, ¿verdad? Tendrá 100, bueno, estamos en el 2020, mentira. Sí, ha de tener unos 150, 140. Ahora, si hablamos de los instrumentos usados por el hombre para comunicarse, mira, esto existe desde el principio. O sea, desde el principio tenemos la lengua, desde el principio el hombre intentó desarrollar su escritura, la ha desarrollado. Las cartas son súper viejas, pero estos no son medios masivos de comunicación, estos son medios comunes. El teléfono ahora mismo se convirtió en un medio masivo, pero por el carácter del celular, porque a través del celular nos comunicamos con nuestro amigo, pero también nos comunicamos con esa persona que vive en China, a través de Facebook, a través de aplicaciones, a través de redes. Pero en general el teléfono de hace 50 años era un medio personal. Hay medios de comunicación personales y masivos. Entonces los personales son antiquísimos. Bueno, el teléfono no, pero las cartas y todo este tipo de cosas sí existen desde que el hombre existe. Pero los masivos son bastante recientes, no han de tener 200 años. Y fíjense que lo interesante es que a pesar de que la imprenta es tan vieja, ese uso como medio masivo solo llegó después. ¿Sí? Entonces estamos hablando de medios masivos recientes. Ahora, ¿por qué se dan esos medios masivos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es bastante simple. Hay un interés en desarrollar toda una comunicación que le pueda llegar a todo el mundo, pero eso también se debe a que la sociedad está en un contexto de cambio. Lo que hay que resaltar de los medios masivos es que surgen de forma paralela a los cambios sociales que en gran medida se generan como consecuencia de la revolución industrial. ¿Quién me dice qué es la revolución industrial? ¿Quién lo recuerda de por allá de cuando estaba en octavo en el bachillerato? En mi época lo daban en octavo, no sé ahora.
¿Quién me recuerda qué es la revolución industrial? ¿Nadie? Si nadie me dice, no, yo digo que es. Profe, yo recuerdo que es el proceso de transformación económica, profe. Algo así, ¿no? Muy bien, ¿y a qué se debe esa transformación económica? Fue un periodo de avance de tecnología, ¿no? ¿Un periodo de qué? Bueno, hay una transformación económica, eso es muy cierto, pero lo que verdaderamente Profe, pasa... es que pasa de ser, pues pasa más de ser como que de la agricultura y cosas así, se mete ya en la industria, en la industria, perdón. Muy bien, exacto. Entre las dos cosas se complementan. Creo que lo primero lo dijo Darlan, y entre lo que está diciendo Arias Cárdenas, hay que hacer algo con estos nombres. No sé cómo vamos a hacer para cambiarlos, porque la verdad no me gusta no podérmelos aprender, sino los apellidos. Eso se me hace feo. Pero esas dos cosas están intrínsecamente relacionadas. Se deja un poco de lado la industria, perdón, se deja un poco de lado la agricultura y comienza un desarrollo de alguna manera de la industria y hay un cambio económico. Pero realmente lo que pasa es que comienza la tecnología y comienza la producción de grandes máquinas. Y al generarse grandes máquinas, obviamente es más fácil para uno de pronto moverse del campo a la ciudad para trabajar en una empresa que seguir trabajando en el campo. Esa es la idea, esa es la teoría, ¿no? Entre comillas. Y eso obviamente genera también un cúmulo de ganancias. Pensemos en esto, pensemos en que yo tengo una arrocera y entonces yo cultivo el arroz, me dedico a la agricultura y tengo mi lugar donde todos mis empleados vienen y pelan el arroz. Yo no tengo ni idea cómo se pela el arroz, pero lo pelan y lo sacan. Pero yo me compro una máquina que me permite hacer eso mucho más rápido. Lo primero que pasa es que yo despido a mis empleados, me quedo con algunos. Recibo más ganancias, comienzo a tener más dinero. Como comienzo a tener más dinero porque ya no tengo tantos empleados, la máquina es más rápida que mis empleados, que ya no tengo. Comienzo a generar más ganancias y me compro otro terrenito y sigo cultivando arroz. Cuando me vengo a dar cuenta, ya soy una persona capitalista, una persona adinerada que ha logrado convertir en su arrocera en algo más grande. Eso implicó en un principio la pérdida de empleos, pero también implicó empleos posteriores, porque a lo que yo produzco más arroz, posiblemente voy a necesitar un empaquetado, voy a necesitar una mayor distribución, entonces me tengo que contratar gente para que la distribuyan. Los principales compradores van a estar en la ciudad, entonces ya yo voy a seguir con mi cosa de agricultura ya, pero me voy a mudar a la ciudad para administrar mi empresa que se encarga de distribuir arroz. ¿Sí? Entonces, eso genera un cambio en las ciudades. La revolución industrial genera un cambio en las ciudades. También, al haber más máquinas, como con todo, al igual que como la tecnología, insisto en que tiene que comenzar a entrar con el correo porque no puedo estarme saliendo siempre de las presentaciones para permitirles la entrada. Por favor, traten de entrar con correo. Eso genera, siguiendo con lo que venía diciendo, eso genera que al haber más máquinas, al desarrollarse las máquinas, así como pasó con el Internet y todo, un día desarrollaron una aplicación y alguien se la pidió y dijo, mira, yo voy a tomar esto y voy a tratar de desarrollar otra aplicación y otra aplicación y otra aplicación, también se comenzaron a desarrollar más máquinas. De hecho, de no ser por la revolución industrial, no tendríamos automóviles. Se comienzan a desarrollar máquinas que comienzan a generar un montón de productos y eso termina por cambiar todo. Los señores que son dueños de esas máquinas se van volviendo más adinerados y por eso hay una revolución económica, porque de alguna manera comienza a haber mucho más dinero. Que ya me perdí. ¿Por dónde iba? Que comienza a Con haber que mucho empieza a más haber dinero. más dinero. Ok. Comienza a haber mucho más dinero porque obviamente... Profesor, buenas noches, ¿me escucha? sí. Profe, lo que pasa es que yo estoy teniendo problemas de conexión, entonces llego a salir de la clase, pues es porque tengo Sí, problemas de conexión. ya me dijeron ahorita, no hay problema. Bien, continúo.
¿qué? Bueno, hay un crecimiento económico, ¿no? Eso nos lo había dicho ahorita Darlan nos lo había dicho, hay un crecimiento económico. Eso se debe precisamente a eso. Al haber más máquinas, comienza a haber más producción en las ciudades, comienza la producción de carros, producción de un montón de cosas que se necesitan. La agricultura se mueve, no se mueve obviamente a las ciudades, porque nadie comienza a cultivar en las ciudades, pero sí ya las arroceras comienzan a surgir, y así como hay arroceras, habla de todo, polleras, qué sé yo, no sé, todo lo que exista, y eso va generando un cambio. Entonces la gente que comienza a perder sus trabajos, por ejemplo, el que pelaba el arroz en el campo y perdió su trabajo porque ya el patrón tiene una máquina, ¿qué le toca? Moverse a la ciudad y buscar trabajo en la ciudad. En ese momento dado hay un cambio económico, se le llama revolución industrial, porque toda la industria creció impresionantemente. Eso fue un cambio radical en ese siglo que comienza en la Inglaterra del siglo XIX, y como la gente tiene que mudarse a las ciudades, comienzan a surgir las grandes urbes, estas grandes ciudades. Eso nos explica a nosotros, cualquiera diría, ok, eso explica por qué ciudades como Nueva York, que no tienen ni 300 años, bueno, mentiras, tienen muchos más porque existió en la época de la colonia, pero a pesar de que Estados Unidos tiene, ¿cuántos? 200 años, 200 años, 250 años de independencia, ¿cómo una ciudad como Nueva York se convirtió en algo tan grande? Bueno, porque Nueva York fue parte de las cunas de la revolución industrial y mucha gente llegó ahí. Entonces, eso implica el desarrollo de las ciudades. La sociedad cambia completamente. Se pasa de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades. ¿Sí? Como eso pasa, como pasa eso con las ciudades, como las ciudades crecen, en paralelo a eso se va dando, también se van dando el desarrollo de los medios masivos de comunicación. El primero la prensa, pero luego nos llegará el teléfono y posteriormente nos llegará la radio. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? No. Vale. Entonces ya sabemos por qué cambia la sociedad. Ya sabemos por qué cambia. Porque de pronto, yo siento que en la lectura eso no recuerdo que hicieran hincapié, pero era como que, bueno, hubo un cambio en la sociedad y ahora están hablando de esto y de esto, pero ¿por qué? Bueno, porque es que hubo una revolución que generó eso. Nada es gratis. Como decía una profesora mía, la historia es perfecta. Es decir, todo pasa por algo y todo genera algo. Todos los hechos generan algo. Esto del COVID va a generar algo futuro. Y eso pasó. La revolución industrial generó los cambios en las ciudades y a la vez el desarrollo masivo de los medios. Entonces, ese cambio social determina el surgimiento del capitalismo moderno, porque obviamente el capitalismo siempre ha existido, siempre ha tenido gente que tiene plata y gente que no tiene. Pero obviamente ahí comenzó esta idea de que ya la herencia tú no la heredas, perdón, de que ya el dinero tú no lo heredas. Antes de la revolución industrial era muy normal que si tú eras rico era porque lo habías heredado. Y lo que podía pasar era que perdieras el dinero, pero no que ganaras más. De pronto ganabas un poquito. Pero aquí comienza un capitalismo moderno en el que si tú tienes una buena idea y tienes una gran idea de negocio, tú puedes llegar a tener mucho dinero. Casos como ellos, Bill Gates. Todavía actualmente hay mucha gente vigente con eso. Y así hay muchos, ¿no? Que tuvieron para hacer una buena inversión y comenzaron a desarrollarse de forma capitalista. Eso pasa con el señor que tenía su granja y tenía sus empleados y le iba bien, pero resulta que ahora que se compró la máquina, le comienza a ir mejor. Entonces, ese cambio social, esa revolución industrial determina el surgimiento del capitalismo moderno. También la urbanización de las grandes ciudades, era lo que les venía diciendo, la gente se muda a las ciudades para trabajar en ellas. Obviamente, si la gente se muda, hay migración interna y externa, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, mucha gente del campo se fue a las ciudades, pero también hubo una amplia migración extranjera, porque, por ejemplo, los irlandeses, ese fue el momento dado en que los irlandeses llegaban por barcos a Nueva York. ¿Quién se ha visto la película Gangs of New York, Pandillas de Nueva York? ¿Nadie? Bueno, la película muestra un poco, de una manera muy ligera, esa llegada de los irlandeses a Nueva York. Ahora, eso no significa que todo el que llega consigue trabajo, ¿no? Pero todo el que llega con la esperanza de conseguir un trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando ya te fuiste a la ciudad, te acostumbraste a la ciudad y sabes... Ese es el llamado sueño americano, profesor. De ahí viene el concepto del sueño americano, que todavía se sostiene, pero de ahí viene. Era el sueño que comienza de pronto un poco por los irlandeses, no eran tanto los latinos en esa época, eran más algunos europeos que se iban de alguna manera a los Estados Unidos en busca de un trabajo. Ahora imagínense, si una persona de Irlanda con poco dinero atravesaba todo el océano para llegar a los Estados Unidos y no encontraba trabajo, le tocaba quedarse.
y eso significa el surgimiento de las grandes ciudades. Ahora, así se hubiese podido devolver, nada le garantizaba que iba a conseguir el suficiente, que iba a tener un buen trabajo allá. Era más fácil conseguirlo en los Estados Unidos, en las fábricas que estaban comenzando a surgir. Ustedes se han visto muchas de esas fotos de 1900 en blanco y negro, del montón de obreros en las empresas y tal. Esas fotos eran una moda precisamente porque ese era el momento de la revolución industrial. O sea, esas fotos dan cuenta de ese momento histórico. Dado eso, y ahora le permito la entrada a quien está llamando, dado eso, también surge una disciplina que se llama la sociología. Si ya comienzan las grandes ciudades y comienzan las grandes urbes, así con mucha gente, bueno, tendrá que surgir una disciplina o una ciencia actualmente que se va a encargar de estudiar el comportamiento de estas nuevas sociedades, de esta nueva manera de vivir en sociedad. Y esta disciplina nos va a dar, como quien dice, los primeros postulados o las primeras teorías de cómo se supone que es la sociedad. Y lo pongo entre comillas, no sé si me están viendo, pero lo pongo entre comillas, porque obviamente es una teoría, ¿no? Algunas de las cosas que dicen, pues sí eran verdad, otras no tanto. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién entró? Sí. Tengo una duda, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo haría yo para poder nombrar a otra persona como líder de esta reunión para que cuando, por ejemplo, vayan entrando? Pues, profe, tiene que hacer, o sea, delegar a alguien para que cree la reunión y esa persona lo agrega a usted. Usted, aquí solo se puede tener un solo administrador. Ok, o sea que no se puede. Lo que pasa es que la reunión... O sea, que alguien cree la reunión y lo asigna a usted, o sea, lo debe presentar pantalla y listo. Ok, bueno, lo que pasa es que es un poco complicado porque miren que yo salgo, entro y aparte de eso... Profe, no déjeme meter a más nadie, ya. Lo que pasa es que yo sí no quiero sonar a quejoso, pero, o sea, yo les pasé a todos la invitación con su al principio, entonces entren con ese correo, o sea, si entran con ese correo no hay problema. Es más, si alguien necesita, no puede acceder al correo de la universidad y entra con su correo personal, entonces que me lo envíe si no le llegó la invitación para que pueda entrar desde ese correo. Porque de pronto es que si si le envié la invitación a alguien al correo institucional y no se le envía el personal, entonces intentan entrar desde el personal y ahí se genera el problema. O sea, no es que en otros contextos no me molesta, pero como esta vez hice la presentación aquí y tengo que hacerla en vivo para que pueda haber movimiento, para que tenga gracia, entonces como que sí me demoro un poquito más. No hay problema, Esteban, lo que pasa es que sí hay como momentos en los que estoy en un punto clave y como que me cuesta un poquito salirme de por dónde voy, ¿no? Ahora por lo menos llegué a un punto en el que podía hacer la pausa. Es que puedo tener dos monitores, el verdadero problema es que si no puedo tener dos administradores de la reunión no sirve de mucho. Podría tener 2, 3, 5, 10 monitores, no me estoy quejando de Alberto, él lo hace bien, pero digo, si ese fuera el problema, no hay problema, ¿no? Pero el problema es quién administra la reunión. Bueno, dicho todo eso, ya sabemos que la sociedad cambia y que surge esta disciplina que es la sociología. La sociología es la primera disciplina mamá, si lo quieren llamar así, de esa manera lo digo yo, ojo, no digan que eso aparece en un libro. La primera mamá de la comunicación. Sí, es la sociología, esa es la primera. Porque ella nos comienza a dar de pronto algunas ideas que permiten el desarrollo de lo que serían las ciencias y las teorías de la comunicación, que es de lo que trata esta clase. ¿Sí? Bien. Como se desarrolla la sociología, ¿no será que puedo poner esto un poco más grande aquí? Que si lo pongo un poco más grande, igual va a ser lo mismo. Bien. Como se comienza el desarrollo de la sociología, algunos autores comienzan a plantear algunas ideas. Dentro de esos autores, el primero es nuestro querido amigo Ferdinand Tonis, que vamos a dejar de lado muy pronto. Oye, mira, qué raro me salió esa letra. Ferdinand Tonis, que nos va a hablar de un concepto que se llama comunidad y sociedad, y que de alguna manera ya ustedes manejan bien, por lo menos algunos, porque ya venían hablando de ello cuando hice las preguntas, ¿no? Ferdinand Tonis lo que propone es que, Ferdinand Tonis, que es un sociólogo, es decir, miren cómo la sociología comienza a darnos pautas para una teoría de la comunicación. Ferdinand Tonis no estaba pensando en teoría de la comunicación, a él eso le valía, pero curiosamente nos dio unos conceptos que nos resultaron valiosos después. Oiga, profe, disculpe, se está trabando.
¿Me estoy trabando yo o, o todos están trabando? Profe, yo lo veo bien. Yo también lo veo muy bien, profe. Yo también lo escucho bien. Ah, no, entonces soy Yo lo escucho bien. perdón. Ya. Vale, no te preocupes, pero sí es bueno que lo digan porque a veces, pues, algunos estudiantes en algunos otros semestres les da pena y no me avisan. Entonces, si alguien lo dice, por lo menos ya sabemos si fue la chica que habló, que no sé cómo se llama, lo siento, o si soy yo realmente, ¿no? Eso es bueno, importante decirlo, eso no quiero que dejen de decir. Este señor, que le importaba un carajo, eso de los medios, eso no le interesaba. A él le interesaba era hablar de su sociología, porque es lo que interesa a su sociedad. Pero fíjate, nos da un dato interesante sobre la sociedad. Y ese dato que él nos da sobre la sociedad nos va a llevar a otro tema posterior que de hecho le da casi que título a eso a lo que ustedes se dedican. Ahora vamos lentamente. Entonces Ferdinand Tonis dice, ya después de todo este cambio, él dice, bueno, hay dos tipos de sociedad, o hay dos tipos de relaciones entre los grupos sociales. Ojo, de relaciones, porque ahorita voy a hacer una pregunta sobre esto. De relaciones entre los grupos sociales. Esas relaciones dependen a veces del tamaño de las poblaciones, siempre dependen del tamaño, pero son relaciones, no son tipos de comunidades, sino son relaciones que se pueden dar. Una se llama comunidad y la otra se llama sociedad. Por comunidad, que es como la más bonita, Gemeinschaft, si no lo estoy diciendo mal, es aquella en la que las personas se encuentran fuertemente vinculadas entre sí por la tradición, el parentesco, la amistad o algún otro factor socialmente cohesivo. ¿Cómo algún otro factor socialmente cohesivo? Qué sé yo, el compañerismo, por ejemplo, en el trabajo, los compañeros de trabajo, la amistad que surge de alguna manera en la universidad, porque a veces uno tiene amigos en la universidad que van a ser sus panas de toda la vida, y hay otros que no, pero que mientras uno está en la universidad tiene una relación chévere. Qué sé yo, bueno, el parentesco, la amistad, el compañerismo, no sé, la vecindad. El vecino de uno no necesariamente es amigo de uno, pero uno le tiene aprecio y cuando se muere uno va al velorio, no sé. Entonces, hay unas relaciones que se basan en eso. Son relaciones estrechas, o sea, yo conozco, yo sé quién eres, yo sé de tu vida, sé cuántos hijos tuviste, no necesariamente sé todo de ti, pero sí te puedo identificar. Si te veo en el periódico, yo sé quién eres tú. Si yo veo, si alguien me dice, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Alberto, el micrófono. Si alguien me dice, imagínate que la hija del señor Juanito se voló de la casa. Yo no voy a decirle algo como el señor Juanito. ¿Ese quién es? Ay, el señor que vive en la esquina. ¿Y quién es la hija? No, se supone que en estas sociedades yo lo primero que diría sería, Juanita se voló. Sí, con el novio, con Albertico. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, yo conozco quién es la gente. Entonces viene una persona que está al lado y me pregunta, ¿y cuál es Juanita? Y yo le digo, la monita, la de monita que tiene el pelo alisado, que es así toda encajadita, pero que se alisó el pelo últimamente. Sí, hule chismoso, lo sé, pero es que así funcionan realmente estas relaciones, esta comunidad, ¿no? Entonces, hay relaciones estrechas. ¿Qué significa? Conocemos el otro. No somos amigos necesariamente, pero lo conocemos. Sabemos quién es. Y en la familia, pues somos parientes. Y hay un sentimiento recíproco. Así como yo sé quién es la hija del señor Antonio, posiblemente el señor Antonio sabe quiénes son mis hijos, si tuviera, y posiblemente sabría también cosas de mí, como a qué me dedico. De pronto llega alguien preguntando y dice, ¿dónde vive Alex? Y le dicen, ¿cuál Alex? El profesor. O sea, saben a qué me dedico. ¿Sí me entienden? Entonces, hay como una relación recíproca, hay como una camaradería constante. Eso pasa en las comunidades. Eso actualmente es sumamente común en muchos pueblos. No en todos, porque algunos pueblos son como muy grandes, son ya como ciudades. Pero en algunos pueblos más pequeños eso es sumamente común. Van ustedes por aquí y preguntan, mire, yo estoy buscando un señor que es carpintero que se llama Carlitos. ¿Dónde lo encuentro? Ah, mira, a 4 cuadras abajo, tú doblas a la izquierda, te metes por un callejón, cuando salgas del callejón ves una casa blanca, por ahí doblas a la izquierda y sigues hasta que encuentres un portón rojo. Ahí vive Carlitos. O sea, yo vivo como a 10 cuadras de Carlitos, pero yo sé dónde vive Carlitos. Eso pasa mucho en los pueblos, son de tipo comunidad. En la ciudad no siempre pasa eso. Sí, entonces hay como un sentimiento vinculante, todos somos importantes, todos somos valiosos. La base de esas relaciones, todos somos valiosos. Somos
valorados por nuestros valores. Suena un poco redundante, pero así es. Lo importante son nuestros valores, cómo nos sentimos nosotros, cómo somos como personas. Sí, nos identificamos, no nos identifican por lo que hacemos, sino por lo que valoramos, ¿no? El vecino no dice el profesor que se gana 10 millones de pesos, sino que dice el profesor que me ayudó a sacar el agua el día que me anegué. Una cosa así, o sea, se miran más los valores. Eso pasa con la comunidad. Ahí dejamos el concepto de comunidad porque a nosotros nos interesa más el de sociedad. La sociedad, bueno, la sociedad funciona diferente. La base de las relaciones sociales es el contrato. Ojo, no es un contrato escrito. No es algo como que, eso se refiere al trabajo. No. Todas nuestras relaciones en la sociedad implican un contrato, ya sea escrito o como sea, tácito, pero lo implican. Un contrato es una relación voluntaria, una relación social voluntaria, convenida racionalmente, donde ambas partes se comprometen a cumplir obligaciones específicas entre sí o a cederse ciertos bienes si se rompe esto. ¿Qué quiere decir eso? Yo en la sociedad, según la definición de Tonis, yo tengo un rol y tengo que cumplir con unas cosas de ese rol y a mí me tienen que dar algo a cambio. Y yo valgo por el cumplimiento de ese rol. Yo soy profesor y yo les doy clase a ustedes y tengo un contrato con la universidad firmado. La universidad me tiene que pagar a mí. Yo le doy algo a la universidad y es que atiendo a sus estudiantes y la universidad me paga a mí. Si yo incumplo algo, el contrato se rompe. Es decir, ya no sería yo importante y la universidad recibe algo a cambio, que es que ya no me vuelve a pagar más y yo me quedo sin nada. Yo soy valorado dentro de esta sociedad, yo soy valorado por lo que doy, no por mis valores. Yo puedo ser una persona muy linda, muy buena gente, pero si yo no cumplo con mi trabajo, bailas. O yo puedo ser un desgraciado, una pésima persona, pero si yo cumplo con mi clase, perfecto, siga trabajando. Así funcionan los contratos en la fuerza laboral, pero así funciona la vida. Yo tengo un contrato con ustedes, mi contrato es ser responsables y darles la clase. Ustedes tienen un contrato conmigo, ustedes tienen que cumplir y tienen que hacer las actividades que yo ponga. Si ustedes no hacen las actividades, yo los rajo. Y si yo no doy la clase, ustedes se quejan y dicen que yo soy un mal profesor, ¿sí? O me sabotean, o me ignoran, o qué sé yo. Pero hay como eso, ¿no? Ustedes en el fondo, ustedes me pueden caer muy bien, yo los puedo estimar, todo lo que ustedes quieran, pero a la larga, si son malos, punto, perdieron. Así funciona la sociedad, ¿está claro? Y así funciona todo. Cuando ustedes van a una tienda a comprar algo, una camiseta, la chica sale o el chico sale, hola, ¿en qué te puedo atender? ¿Cómo puedo colaborar? Y les busca y les muestra, ahí hay un contrato. Esa persona tiene que tratarlos bien y al contrario, si ustedes están interesados económicamente, ustedes les comprarán. Así funciona la sociedad. Si esa persona es patán o los trata mal, de pronto ustedes dicen, ¿sabes qué? Por mucho que yo quiero esa camiseta, no la voy a comprar. Por lo menos yo funciono así. Esos son contratos. Cuando va uno a la tienda, uno llega, hola, señor Joaquín, ¿cómo está? Me da una libra de arroz, por favor, y me da una libra de carne molida. Sí, gracias. Bueno, está bien. Y hablan con el señor, ¿cómo está su hija? Muy bien, muy bien. Ay, sí, por ahí me di cuenta que ya entró a la universidad. Esa muchacha es muy aplicada. Chévere, hablan de lo lindo, pero al final, si no pagas, no te llevas la carne con el arroz. O sea, también hay un contrato. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, esa sociedad de la que habla Tonis, por ejemplo, tiene un objetivo principalmente capitalista. O sea, aquí el objetivo es principalmente capitalista y hay unos intereses monetarios. Puse el ejemplo con la tienda, puse el ejemplo con el trabajo, pero también, incluso con ustedes hay un objetivo capitalista. Ustedes pagaron para estar este semestre, a mí me pagan por darles la clase. O sea, detrás de todo eso siempre hay un fin capitalista. Una de las cosas que plantea Tonis es que cada uno está aislado y se vale por sí mismo. Esta es una idea un poco controversial porque no necesariamente, pero se supone que en la sociedad, como tú vales es por lo que tú das, por tu aporte a esa sociedad, en el fondo tú verás cómo te sales solo del problema. Si yo me meto en un problema con ustedes, yo veré cómo me salgo solo del problema. La universidad no tiene por qué atenderme si ella no recibe nada a cambio. Y así funciona. Uno está aislado, uno vale por sí mismo. Y el individuo no es valorado por sus cualidades personales, eso ya lo dije, sino por el grado en que cumplen las actividades establecidas en el contrato. Si yo cumplí con mis actividades, vale. Si no, nada. Ahora voy a hacer una pregunta.
Ya dijimos que las comunidades se refieren sobre todo a los pueblos. Las sociedades se referirían ¿qué? Una compañía, una universidad, por ejemplo, nosotros, todos en el ámbito laboral. Muy bien. Pero las industrias también. Muy bien. Mi pregunta era un poco más amplia para luego llegar a eso que están diciendo. Y era, si los pueblos son lo más común entonces de las serían las ciudades, profesor. serían las ciudades, ¿sí? Pero ahora sí vendría mi pregunta. ¿Será que toda la sociedad, por ejemplo, Cartagena, la ciudad, desde esta definición, en Cartagena hay sociedad? Claro, obviamente. sí, Como decían, hay industrias, la universidad sería una sociedad, el trabajo, el empleo, las fábricas son sociedades. Pero ahora yo preguntaría, ¿y hay comunidades? también. Sí, de hecho los barrios serían comunidades. Exacto. Cuando el ejemplo que usted dio antes. Ajá. Claro, los barrios son comunidades. El señor es que en una sociedad hay comunidades, ¿no? De alguna, exacto. Es muy difícil. No necesariamente. No necesariamente. El Transcaribe, no, el Transcaribe, si lo miramos como sociedad donde cada uno se vale por uno mismo y te jalan el pelo si te vas a sentar donde no debes, es otra cosa. Pero lo general es que sí haya comunidades en sociedades, porque si en el Transcaribe todo se monta y nadie es amigo de nadie, mira, ahí cada uno va por lo suyo y cada uno va por lo suyo, punto. Pero, por ejemplo, en la universidad, en efecto, es una sociedad en la que hay comunidades. Incluso puede haber una relación de sociedad y comunidad al mismo tiempo. Yo puedo ser aquí un profesor y me hago amigo de uno de ustedes y somos panas y nos contamos la vida y todo, pero a la hora de rajarlos, los rajo. O sea, los trato como sociedad dependiendo de algo, los trato como comunidad dependiendo de otra cosa. Pero claro, sí, en efecto, dentro de una ciudad pueden haber comunidades y los barrios son sinónimos de comunidades. Internamente, no necesariamente porque yo viva en un barrio y pertenezco a una comunidad, también pertenezco a la comunidad del otro barrio. No, en cuanto con ese ya tendré una relación de sociedad. Y así paso y como tiré basura en el piso me apadrean, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, dicho eso, ya tenemos claro que es una sociedad y este concepto es importante porque este concepto se relaciona muy estrechamente con otro que se llama masa. ¿Qué es la masa? La masa, dado este nuevo contexto social y dado este cambio que se da, la masa, o sea, todo este cambio que se da en el desarrollo de urbes, genera un espacio, un público que es el que va a consumir los medios masivos. Ese público lo vamos a llamar público de masas. Por eso es que hablamos de medios masivos de comunicación. Ojo, esta palabrita cuando uno decía medios masivos de comunicación, mucha gente pensaba que se refería ay, porque le llega a mucha gente. No. La palabra masivo sí, significa que le viene a mucha gente, pero viene principalmente del concepto de masa. Y masa es un montón de gente, pero con ciertas características. Y eso supongo que lo vieron en la lectura. Entonces, dado este contexto y dadas las sociedades, se genera un público que vamos a llamar público de masas. El público de masas pues deriva del pensamiento de Tonis y lo que define como sociedad. Eso era lo que venía diciendo. Teniendo en cuenta que Tonis nos habla de sociedades, el público que compone esas sociedades, la gente que compone esas sociedades se convierte en el público de masas. No cuenta con relaciones comunitarias. En la masa no hay relaciones comunitarias. ¿Sí? O sea, puede que mis papás y yo pertenezcamos a la masa, pero en la masa nuestra relación comunitaria no sirve. No sé si estoy siendo claro. Es decir, para la masa, para los medios, nuestra relación de comunidad de que yo quiero a mi papá y le cuento mis cosas, o quiero a mi mamá y le cuento mis cosas, ahí no es relevante. Cuando pertenecemos a la masa, esas relaciones comunitarias o esos afectos no son importantes. Pertenecemos a la masa por otras cosas, pero no por nuestros afectos. ¿Sí está claro? Creo que pueden estar un poquito perdidos, pero no importa. Profe, entonces, ¿por qué perteneceríamos a la masa? O sea, para ser más específicos. Ya que dijo por qué no, porque sí. Bueno, ¿por qué sí perteneceremos a la masa? Porque dentro de todo también pertenecemos a una sociedad. O sea, por ejemplo, tú no pertenecerías a la masa estando con tus papás, pero tú perteneces a la sociedad del colegio. Perdón, a la sociedad de la universidad. Entonces tú estás dentro de la masa. Y tu papá de pronto trabaja y también pertenece a la masa. ¿Sí? Pero cada uno individualmente.
¿Sí me entienden? Es como si cada uno se vinculara, como si llegáramos a un aeropuerto. Imaginemos que el avión es la masa. Y el avión es una masa. Ahí toda la gente que está en el avión es la masa. Y cuando van a entrar al aeropuerto y van a abordar el avión, dicen, Pepito por acá, Juanita por acá, no sé quiéncito por acá. Cada uno entra a la masa, pero de manera individual. Por las relaciones que tiene con otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, tu papá porque trabaja en una fábrica, entonces ya él pertenece a la masa porque pertenece a la sociedad. Tú porque estás en una universidad, entonces perteneces a la masa porque estás dentro de una sociedad. Y tu mamá porque, no sé, también tiene un trabajo de, no sé, de administrador. Más que todo haríamos parte de la masa por el uso que le estamos dando, o sea, por la utilidad que tenemos en la masa. Exacto, por el uso que tienen, por la función que tienen en una sociedad. Ok, listo. Entonces, voy a anotar cada uno entra a la masa, pero por conductos diferentes, no como familia. Obviamente, si entraran como familia serían una comunidad, pero cada uno entra por usos diferentes. Por eso, las preocupaciones de ustedes, dame un segundo, por eso las preocupaciones de ustedes en la masa serían unas que no son iguales a las de su papá. Imaginemos que su hermanito menor se enferma. Eso los preocupa a mamá, papá y a ustedes. Eso es comunitario. Pero cuando se trata algo del trabajo, que el papá se preocupa porque, qué sé yo, van a recortar cosas, de pronto ustedes deberían preocuparlos, pero la preocupación principal es para el papá. Van aprendiendo una materia, eso les preocupa a ustedes, cada uno tiene una preocupación diferente. Ahora sí la pregunta. En este caso, el medio de transporte vendría siendo una masa. Sí, claro, el medio de transporte es una masa. Ok. Sin duda alguna, el medio de transporte es una sociedad y es una masa, cada uno está individualmente. Profesor. Sí. En este momento que estamos todos escuchando la clase, pertenecemos a una masa. Sí, pero hay comunidades aquí, pero sí pertenecen a una masa, pero cada uno está por su propio interés. O sea, puede que tú seas amigo de alguien. Exactamente. Pero que estás porque quieres hacer tu cuestión. Claro. Todo el mundo tiene su parte individual, pero a la vez está buscando ser parte de la colectividad. Exacto, sí. Muy bien. Y hay una cosa ahí con la individualidad que vamos en un ratito, que cómo la individualidad se pierde. Entonces decimos que, bueno, está aquí de hecho, se dice que en la masa se desvanece la individualidad. ¿Cómo que se desvanece la individualidad? Como cada uno está intentando pertenecer a ese grupo, en el fondo sus prioridades individuales se pierden. De pronto ahora alguno quiere estar escuchando música, bailando champeta, qué sé yo, pero no puede porque está dentro de una masa y mi exigencia como profesor es que todos estén conectados. ¿Está claro? Entonces les toca pensar como grupo. A veces también eso pasa porque nos dejamos influenciar por el otro, ¿no? Porque si todos nuestros panas, a todos nos pasó, que todos los panas estaban diciendo, todos los amigos estaban diciendo, vamos para tal lado, y uno estaba como que no puedo hacer, ¿qué voy? No sé. ¿Y tú quieres ir? Bueno, sí, yo voy, está bien. Uno va por la colectividad. En la masa, uno pierde la individualidad. Cuando decimos que pierde la individualidad, no es que te vuelves en una persona así unida, pegada a la otra, sino que tus ideas, en el fondo, sucumben ante lo que el grupo quiere. De pronto el grupo eres tú. De pronto eres tú el que está imponiendo la idea. Pero si es un amigo tuyo, pues está sucumbiendo. Un amigo no, un jefe, digamos. Entonces, definición de masa. La masa consiste en aglomerados humanos en donde las personas perderían sus características individuales para pasar a constituir parte de un sujeto colectivo movido por las pasiones y los instintos. Esta es una definición que nos dan de masa. Ojo, actualmente esta definición es discutida porque parece que dijeran que básicamente te vuelves un tonto que hace todo lo que la masa diga. Y no necesariamente, si es verdad que a veces nos dejamos llevar por nuestros instintos, pero hay cosas que a veces nosotros no cedemos, ¿no? O sea, un jefe de ustedes puede mandar a todos sus empleados a hacer un montón de cosas y de pronto uno no hace eso. De pronto uno dice, no, espérate, hay cosas que yo no voy a hacer, yo prefiero renunciar. Imaginemos una marcha. Todos están marchando, cuando todos están marchando por algo, eso es una masa. Pero de pronto está el típico que sale y comienza a marcar grafitis y la gente comienza a tirarse piedra y papa, y ustedes lo que hacen es que ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo me voy. Cuando marchaban ustedes estaban en la masa, pero siguen siendo todavía un poquito individuales. O sea, todavía siguen teniendo capacidad de pensar. Pero en esta definición no se contempla eso todavía. Esta definición es de principios de siglo, finales de siglo, principios de siglo. Eso ha cambiado un poco, ¿sí? Pero esta es la definición inicial de masa.
Y una cosa, aunque esta definición haya cambiado un poco, porque actualmente no todo el mundo funciona así, no significa que no haya gente que sí funciona así, que se una a los demás en un conglomerado, pierda su individualidad y se constituye en una parte de un sujeto colectivo en el que solo lo mueven las pasiones y los instintos. No quiero sonar mal, pero muchos barristas funcionan como masa. ¿Está claro? No sé si alguien sea barrista aquí, no es un ataque, pero muchos funcionan como masa, lo que el grupo diga y se dejan de llevar por las pasiones. Y si es necesario levantar palo a uno del equipo contrincante, lo levantan movido por pasiones e instintos. ¿Sí? El concepto de masa pertenece sobre todo a este señor, o este señor es el que más lo desarrolla, el señor Gustave Le Bon. Para Le Bon. Hola, ok, ya. Para Le Bon, la masa es irracional. O sea, para Le Bon, el ser humano tiene la capacidad de razonar. Pero cuando está dentro de la masa, ya se vuelve irracional, porque ya no es capaz de pensar por sí mismo, sino que piensa como piensa el grupo. Eso nos dice Le Bon. Entonces, la explicación que él da, que es un poco tirada de los cabellos, es que eso depende del subconsciente, ¿no? Que nosotros en el fondo somos animales y que aunque ya tengamos raciocinio, Profe, hay en el subconsciente algunos elementos arcaicos y algunas cosas arcaicas ahí que todavía se conservan. Dime. ¿Hola? ¿Me iban a hacer una pregunta? ok, eso sería que se pierde el sustrato inconsciente del que hablan. Uno ya. Ajá. Se pierde el sustrato inconsciente. Profe, ella acaba de abandonar la reunión, creo que se le fue el wifi. Profe, es que lo que pasa es que él tiene problemas con el wifi, así que no sé qué pregunta le iba a hacer. Le voy a escribir por WhatsApp para que me la diga y yo se la hago después. Ella me imagino que estaba hablando sobre el sustrato, sobre lo que dice el capítulo sobre el sustrato. Sí, sí. Bueno, puedo responderlo, pero esperemos a que vuelva. Porque Dime ya. Se me fue el internet, qué pena. Yo lo que estaba diciendo. Vale. ¿Sí? Dale, Leones, antes que se te vaya el internet. Creo que se lo volvió a ir. Dale, Linda, dime. Se le volvió a ir. Voy a escribirle yo para que me la diga a mí y yo le comento cuál sea la pregunta. Vale, ahora sí dime, Yatzer, entonces en lo que me Profe, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Todavía existe algún medio de comunicación que no sea? No, era que perdía. Profe, es que Linda tiene wifi mal, o sea, eso ya es una realidad en la que se vive desde hace rato y ni siquiera le dan los mensajes, así que llegan como las sobras de su mensaje, así como... Sí, entiendo, posiblemente ni siquiera se ha dado cuenta que el internet se le va. Yatzer, ahora ni siquiera le llegan. Yatzer, dime. ¿También se nos fue Yatzer? Que si todavía, no, profe, que si todavía existe algún medio de comunicación que no sea masivo. Medios de comunicación hay que no son masivos. ¿Me escuchan? Bueno, porque yo sí los escucho. Bueno, si quieres formular, si tú me escuchas, sí, Linda, sí te escuchamos. Julio, silencia, suave y silencio. Julio siempre saboteando la clase, Julio. Bueno, voy a tratar de responderle a Yatzer. Disculpe, medios de comunicación. Esa fue mi hermanita pequeña. Bueno, listo. Voy a tratar de responderle a Yatzer. Ahora sí, por favor, gracias. Realmente yo considero que sí, que deben haber medios de comunicación que no son... Es que es difícil tu pregunta, Linda. Me has puesto a pensar... perdón, Yatzer. Me has puesto a pensar porque te iba a decir, la carta como tal ya no se usa. Profe, y yo quería preguntarle, pues, como tal, cuál sería el concepto de masivo para saber cuáles entran en masivos o no. Bueno, sobre eso estaba intentando responder. Yo creo que es que imaginé que se iba por ahí. Yo diría que en la actualidad, con la entrada del celular, realmente no habría medios de comunicación personales en el sentido ancho, en el sentido amplio. De todas maneras, una llamada, el uso de tu número telefónico sigue siendo personal, pero el aparato o la técnica que usas para poder obtener ese medio ya no es tan personal porque utilizas el celular. Podemos decir que el teléfono sigue siendo un medio de comunicación personal, sin duda alguna, que hace parte de un aparato o de una técnica que accede a lo masivo, como es el celular.
¿sí? Pero si, por ejemplo, si hablamos de un teléfono fijo de una casa, eso definitivamente es personal. Eso sí es súper personal. Si hablamos del paquete, del envío de una encomienda, qué sé yo, por Servientrega, que sería un tipo de medio de comunicación, que sería un tipo de envío, pero también permite cierta comunicación en el envío de notas, cartas y cosas así, eso sería personal. Aunque las cartas creo que ya casi no se usan, pero sí podría ser así. Dicho eso, en la pregunta que me estaba haciendo, no Profe, sé. la pregunta de Linda ya la envió y dice, profe, yo le preguntaba que si uno perdía el sustrato inconsciente cuando entraba en la masa, pero usted enseguida habló del raciocinio, entonces supongo que es eso. No entendí la verdad, pero eso fue lo que ella escribió. Perdía el sustrato inconsciente. No, no, no. Lo que de pronto Linda de pronto se confundió. Al contrario, cuando entras a la masa, el sustrato inconsciente sale. ¿Qué es el sustrato inconsciente? Según el autor, nosotros tenemos algo de animal irracional. Y con la sociedad, con la comunidad, con nuestra gente, con la familia, hemos logrado de alguna manera, pues no ser irracionales, no volvernos locos por algunas cosas. Pero cuando entramos a la masa, ese sustrato inconsciente irracional sale. Eso es lo que está diciendo. Es lo contrario de lo que nos está diciendo Linda. Eso sale a relucir. Por ejemplo, usted es una persona que va por la calle y nunca jamás golpearía a nadie. Usted jamás golpea a nadie. Usted es una persona, usted no cree en la violencia. Pero resulta que un día se mete anda con un grupo de amigos, un montón, que les gusta pegar y les gusta todo eso, y usted se va dejando llevar por ellos, y un día se encuentran un man en la calle que no les gusta, y entre todos los levantan a patada. Entre todos los levantan a patada y se comportan como una masa. O sea, ahí les salió ese sustrato animal que tienen, porque están en masa. Ojo, que ahí estoy hablando de un conjunto de amigos, y cualquiera diría, profesor, pero eso no sería comunidad. Sí, pero a veces los amigos pueden comportarse como una masa, aunque sean comunidad, si les sale la irracionalidad. Cuando hay irracionalidad, de alguna manera hay un comportamiento de masa. ¿Sí? Por eso ponía el ejemplo de las bravas, el ejemplo de las barras. El ejemplo de las barras me gusta más, lo que pasa es que no quiero ser ofensivo, porque eso es estereotípico, pero el ejemplo de las barras me gusta, porque las barras a veces no se conocen entre todos. Y entonces resulta que tú vas al estadio, no conoces a los tipos, pero tú eres barrista, no encontraste a tus amigos, te reuniste con ellos, y al final salen y ellos golpean a alguien, y tú te dejas llevar por las pasiones, y lo haces. Entonces, al contrario, cuando estás dentro de la masa, es que ese espíritu animal, ese substrato inconsciente cultural, que se supone lo acarreamos desde que éramos seres irracionales, sale a relucir. Eso dice Le Bon. Eso dice Le Bon. No significa que sea así. Esa es su teoría. ¿Sí? Yo creo que tiene algo de verdad, pero quiero aclarar que no es que sea así, sino que eso dice el autor. ¿Sí? Profe, pero una pregunta, en caso de estas por ejemplo, el centro, cuando todo el mundo va caminando, todo el mundo va como aglomerado, ahí nadie como que va haciendo, se une para hacer lo mismo o realizar algún tipo de pasiones, sino que cada uno va por su camino, va hacia su fin, hacia su lugar de trabajo o lo que sea, pero hay mucha gente. ¿Qué pasa con eso? No. Eso sería una masa. Lo que pasa es que en la definición de masa decimos que nos mueven las pasiones y los instintos, pero no significa que siempre tengamos que tener pasión para hacer las cosas. Ahora, también depende de qué entendemos por pasión, porque si estamos en el centro y cada uno va para su trabajo y cada uno va movido por lo suyo, pues ahí hay pasiones, hay unas pasiones que te están moviendo que son llegar a un trabajo. Lo que pasa es que no son tan amplias como una marcha, como el apoyo a tu equipo deportivo, como la lucha por tus derechos, qué sé yo, no es eso. Pero ahí hay unas pasiones, hay unos intereses comunes que tú tienes individuales, ¿no? Individuales no, perdón, colectivos, porque cada uno tiene el interés colectivo ahí de irse moviendo para llegar a su trabajo. No sé si fui claro, o sea, eso sería una masa. Lo que pasa es que las pasiones, lo que decíamos de pasiones e instintos, no son tan fuertes o severos como en otra parte. Cuando tú vas para tu trabajo y de alguna manera aceleras para poder llegar rápido, es un tipo distinto. Eso es un tipo distinto. No, pero estoy siendo racional. Sí estás siendo racional, pero realmente estás siguiendo tu instinto para no llegar rápido, para no llegar tarde, perdón. No sé si fui claro. Siento que confundí un poco palabras. No, profe, sí. Bueno, yo por lo menos sí lo comprendí. Gracias. Ok, vale. Bueno, entonces la masa es una aglomeración de personas, todas las ideas sucumben ante un mismo fin, todas se direccionan hacia lo mismo. Es decir, como en una marcha. A veces comenzamos a marchar porque queremos defender nuestros derechos y chévere, pero de pronto al final terminamos hasta protestando por lo que todos protestan en general.
Eso no siempre pasa. Lo que pasa es que a veces no sucumbimos todos. Es como cuando la gente se va a marchar en contra del gobierno. No todos iban por las mismas razones. O quizás sí. Depende de cómo lo veamos. Todos podrían ir por la misma razón principal, que era atacar la presidencia, atacar a Duque. Pero cada uno tenía sus razones para hacerlo, ¿sí? Entonces, a veces sí, a veces no. Ese es un caso complejo. Por eso les digo que esta es como una definición bastante antigua que actualmente tiene sus excepciones y sus matices. Hay que tomarla con pinzas. Con pinzas es con cuidadito, ¿no? Lo que me sirve, lo que no me sirve. De pronto para identificar a algunos grupos la definición de masa me sirve perfectamente. De pronto para identificar a otros me sirve algunos aspectos, ¿sí? Este público masivo es el que justamente va a consumir los medios. Ahora, en la masa, por mencionar algunas cosas para tenerlas muy claras, hay una mente colectiva que se superpone encima de las individuales. Es decir, las ideas del grupo están por encima de las ideas de cada individuo. Y al final el individuo se deja dominar por esas ideas del grupo, como levantar a piedra al del otro equipo, ¿no? De pronto tú no eres así, pero en ese momento dado dejas que esa idea se te implante en la cabeza. Esa mente colectiva hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo sentiría, pensaría o actuaría. Él está diciendo aquí que hace actuar de una manera bastante distinta. No siempre. De pronto tú levantas al de la otra barra, lo levantas a patar, pero porque a ti te gusta. Y porque si estuviera solo, de pronto tú lo harías. Lo que quiero que entiendan es que no siempre la masa nos hace pensar diferente. A veces actuamos como masa porque nosotros nos portamos así, porque nosotros somos irracionales. El tipo que le pega a la mujer, ay, es que él se portó y él le pegó a la mujer porque pertenece a la masa, pero individualmente él no le habría pegado. Mentira, él es un golpeador y punto. Digamos que hay una pelea, se arman dos revoluciones, dos bandos se dan puño y este tipo coge un tipo y le levanta una silla en la cabeza y lo revienta. Eso fue presión del grupo, porque él no es para nada violento. Claro que lo es y le pega a la mujer. Entonces, ojo con eso. Así como pasó en Barranquilla. Exacto, eso fue un movimiento de masa, pero vale la pena preguntarse si esos tipos, porque creo que algunos tienen ya incluso órdenes de detención, órdenes, pues cosas previas, valdrá la pena preguntarse si es que ellos realmente actuaron así movidos como masa o si es que ellos son así. Mucha gente se comporta como masa porque está dentro de la masa. Cuando están individualmente no lo hacen. Pero hay otra gente que se comporta como masa porque siempre se comportan así. ¿Está claro? Por ejemplo, el desordenado de un salón de clase. Si todos comienzan a hacer desorden, uy, el salón se comportó como una masa. Pero seguramente el desordenado se comportó como desordenado porque es desordenado. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Entonces, él da esta definición como diciendo que cada individuo se sentiría, pensaría y actuaría diferente a como lo haría. Bueno, no siempre. Algunos así estando individualmente actuarían, pensarían y actuarían. Pensarían, sentirían y actuarían así. Hay casos y casos, ¿no? Profe, en la masa, eso sería como, por ejemplo, el internet y las redes sociales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que, ajá, el medio masivo es el internet, si no me equivoco, no las redes sociales. Pero por las redes sociales es masivo el internet. No sé. El medio masivo es el internet. Las redes sociales pueden llegar a ser masivas. Porque si tú tienes acceso a todo, es un tipo de masividad. Porque nosotros tenemos acceso a todo. Todo lo que nos llega a nuestra red sería masivo. De pronto el WhatsApp te lo aceptaría. El WhatsApp puede ser personal, aunque el internet sea, porque el WhatsApp si no lo tiene todo el mundo y a uno le llega son las cosas de sus amigos y conocidos. Pero en el internet sabes que te sale la publicidad de no sé quién, que tal cosa de Netflix, que tal cosa de los actores, eso es más masivo. Okay. Bien, en la masa, la clase social o nivel educativo no se traducen en diferencias significativas. Según esto, y eso sí puede ser cierto, que tú tengas mucho dinero y seas súper pupero, no te hace diferente de una persona que no tiene ningún tipo de educación en la masa, porque como se pierde la mente individual y sale la colectiva, se van a comportar igual. Entonces, el pelado que tiene plata, que qué sé yo, que es vándalo y le gusta hacer maldades, las hará igual, perdón, voy a reestructurar. El pelado adinerado que de pronto le gusta hacer cosas malas porque fue consentido siempre y está dentro de la masa y ahí se porta de esa manera, se va a portar igual al pelado de pronto humilde que no tenía las intenciones de hacer eso. O puede pasar el caso de que el pelado humilde que de pronto, qué sé yo, tiene malas mañas, se junta con el pelado adinerado y el pelado adinerado que no tenía esas mañas actúa de la misma manera en la que actúa el humilde. Eso puede pasar. O sea, no hay una diferencia porque simplemente como todos tienen un mismo pensamiento, no se nota el nivel educativo ni el nivel de clase. Si ustedes analizan bien lo que yo estoy diciendo, esto
puede interpretarse como un poco clasista. O sea, lo que están diciendo es, aunque tú tengas mucha clase social y seas muy educado, te vuelves un bruto dentro de la masa. Y eso tiene como algo de clasista en la definición de Le Bon, porque Le Bon es ligeramente capitalista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Pero lo importante es que considera que en la masa esas diferencias en crianza, en cultura, en educación, no existen. Todos nos portamos igual. ¿Y qué pasa? Bueno, ya lo hemos dicho, la masa siempre es irracional y su trabajo, bueno, y él considera que su trabajo siempre es inferior al del individuo aislado. O sea, nosotros actuamos mejor individualmente que como masa. Eso plantea el autor. ¿Está claro? Todo pensamiento que tenga la masa siempre va a ser inferior. Toda actitud, todo comportamiento que tenga la masa siempre va a ser inferior al de un individuo aislado. Ahora les pregunto algo. Cuando uno marcha por sus derechos, digamos que hay dos grupos. Estoy yo, que yo digo, yo no marcho, yo trabajo. Bueno, no es una crítica para los que piensan así por si acaso. Yo no marcho, yo trabajo. Y está el grupo que marcha por los derechos de las personas. ¿Quién tiene una actitud más racional? ¿O quién tiene una actitud superior ahí? El que marcha, profe. El que marcha tiene una, claro, por lo menos tiene una causa común. De pronto algunos de los que consideran de yo no marcho, yo trabajo, creen que tienen una causa común y es respetable. Pero, bueno, no hablemos de eso, hablemos de la persona que se queda en la casa y dice, no, sí, yo estoy de acuerdo con marchar y todo eso, pero yo no voy a hacer eso, me da flojera. ¿Quién tiene una mejor actitud? El que sale a marchar por sus derechos, que el que se queda en la casa rascándose la panza diciendo, yo estoy de acuerdo con la marcha, pero yo mejor no salgo porque me da pava. No siempre el individuo aislado tiene una mejor... También está el que marcha solo por no trabajar. Y después está opinando Claro, sobre la política. Oigan, no hable los dos al tiempo que no entiendo. ¿Cómo? ¿Quién habla primero? Tú, Bueno, tú, profe, tú. el profe que es como el que dice yo no voy a votar y después anda bravo porque perdió. Porque Exacto. Exacto. Exacto, Y muy anda bien. opinando. Yo siento que esa persona no tiene derecho de opinar sobre la política si no salió a votar. ¿Para qué habla? Muy bien, eso es un buen ejemplo de cómo la masa sale a votar, racional o irracional sale a votar, y cómo el individuo que no vota no puede tener una actitud. ¿Sí? Pero, y también hay que pensar que quien no sale a votar puede ver eso como una forma de protesta. Eso es una posibilidad. Pero No es una forma de protesta porque sabes que si, digamos, hay dos bandos, digamos como en Venezuela, que tienen un error, disculpe por meter a ese país, que es mi país, pero ellos tienen un error, mira, ¿qué pasa? Que siempre están como que el jala para allá y jala para acá, la oposición y los chavistas. A la hora de votar, salen todos a votar los chavistas y la oposición dice, no, vamos a protestar y no vamos a votar. Y no ellos logran quitar el poder. porque siempre, nunca sale a votar la oposición. Entonces, ¿por qué se quejan? ¿Por qué se quejan que el país está así si no salen a votar? No salen por un cambio. Eso es un tema bastante polémico. Yatzer, creo que es Yatzer la que está hablando, pero yo creo que Yatzer tiene un punto, y es cierto, el que no vota lo ve como una señal de protesta y está muy bien, pero algo muy claro es que no está actuando como masa. Y lo segundo es, bueno, y esa señal de protesta sí tiene algún sentido en un país como Colombia, donde la gente vota, o en un país como Venezuela, como lo está poniendo Yatzer, es respetable, la posición es súper respetable, pero por lo menos la masa estaría haciendo un mejor trabajo porque por lo menos se estaría pronunciando. Es la masa la que tiene a Maduro en el poder. ¿Sí? Eso es un buen ejemplo lo de Yatzer. Ahora, pueden ser los irracionales, pero por lo menos ellos están defendiendo su idea, mientras que el individuo que se queda diciendo nuestra señal de protesta va a ser no votar, realmente no está haciendo nada. ¿Quién tiene una actitud más racional en ese caso? Pero más allá de este asunto político, yo quiero lo que vean es eso. El autor nos dice que la masa siempre es más irracional que el individuo. No siempre. No siempre. A veces la masa puede tener algunas razones. Si ustedes van a quejarse a la coordinación de que yo soy un mal profesor y alguien decide, qué sé yo, Yatzer dice, yo no voy a quejarme porque yo no me quiero meter en problemas. Oye, ¿quién está siendo más racional? Todos, obviamente, porque todos prefieren una mejor educación que Yatzer, que por evitarse problemas no va a protestar. Entonces, no siempre la masa es más irracional. Pero eso nos dice el autor. Hay cosas
de las que el autor nos dice que son válidas y otras que son cuestionables. Ahora, ¿por qué todos perdemos la racionalidad? ¿Por qué nos volvemos irracionales en la masa? Porque nos dejamos sugestionar. Y eso tiene que ver con eso típico de cuando uno está en el colegio y le dicen, hey, vamos a meternos vamos a robarnos la libreta de calificaciones de la profesora de matemáticas. Y tú, no, yo no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Eres marica? No vas a hacer. Bueno, disculpen la palabra, ¿no? Pero es que sí se dice, tú eres pendejo, ¿qué te pasa? Vamos a robándola, distráela. Y yo, no, yo no quiero. Pero al final uno sucumbe, uno se deja convencer, se deja sugestionar. Así actúa la masa, según el autor. Y a veces es cierto, a veces hay marchas y uno le dice al amigo, hey, no vas a marchar. No, a mí no me interesa, ¿cómo no vas a marchar? Si tal, hay que protestar y tal. Y el amigo termina haciéndolo por caernos bien, por sentirse cómodo con nosotros. Y cuando hacemos eso, perdemos el consciente, perdemos el control consciente, dadas las circunstancias. Como nos están presionando, terminamos accediendo a lo que nos están diciendo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y es más, ya me aclaró la parte de la irracionalidad, porque en esa parte no la entendí. Entonces, con el ejemplo ese que dio, ya ahora sí estoy clara. Vale. Entonces, ahora sí, una de las críticas más bonitas que le hacen a Le Bon aquí, y que he venido de alguna manera diciendo indirectamente, es lo que tiene que ver con las marchas. Todo este planteamiento de Le Bon es súper interesante y él intenta decirnos que la masa se comporta universalmente así y tal. Pero en el fondo no siempre la masa es irracional y loca. Es decir, vámonos primero con esto. Le Bon intenta dar cuenta de cualquier tipo de masa, pero su preocupación central es la masa de los proletarios que recorrió Europa amenazando el status quo capitalista. ¿A qué se refiere esto? Hombre, él estaba muy preocupado por la masa, que la masa no era racional, que tal, pero en el fondo él tenía una actitud supercapitalista. Y él estaba preocupado, era porque, bueno, el proletariado, el pueblo, los que sufren las condiciones terribles del trabajo, se estaban armando como masa, se estaban armando los sindicatos. Y entonces él de alguna manera en su planteamiento, que es muy serio y muy válido en muchos puntos, también lo que está es invitándonos a pensar que esos sindicatos que protestaban por sus derechos laborales eran masa y que por eso no había que prestarles atención ni dejarse llevar por ellos. Él nos está diciendo eso en voz baja. Y ojo, esos sindicatos estaban luchando por derechos. Oye, estamos hablando de época en la que habían 16 horas laborales, ¿no? O sea, por favor, gracias a ellos tenemos un mejor trabajo ahora. Entonces, si se dan cuenta, lo que nos está diciendo Le Bon un poco es, sí, la masa es irracional, la masa se pone loca, la masa controla, la masa no piensa, pero uno tiene que sentarse y decir, oye, pero no siempre, porque esta masa que sale a protestar, en el fondo no es una masa tan mala, ¿no? ¿Sí está claro eso? Profe, de hecho, en el otro libro que nos mandó a leer, Las páginas, Denis también dice lo mismo, que la masa a veces se consideraba como mala, aglomeraciones y cosas así, pero cuando ya algunos, por ejemplo, los trabajadores salían a protestar por sus propios beneficios, pues ya ahí quejándose por las horas de más y todo eso, ahí ya el concepto de masa cambió y pues no solo se veía como algo negativo. Entonces, como que esa es la relación que posee el texto número 2 con lo que está diciendo ahora, ¿cierto? Excelente, exacto. Por eso tienen que leer ese segundo texto, ¿no? Sí. En el primero le dan palo a la masa, pero en el segundo es como, pero mira, la masa no es tan mala. Es mala, pero no tanto. Entonces, en la psicología de masa, ¿sí? Y que también, pues, dependía también como de qué ojos veían la masa, o sea, a los que les convenía y a los que no les convenía. ¿Desde qué perspectiva se ve la masa? Muy bien, exacto. Obviamente para Le Bon la masa no es conveniente, pero para los socialistas de la época la masa es conveniente. Ojo, nosotros podemos estar muy en contra del sistema comunista y capitalista y socialista si ustedes quieren, pero sin duda alguna muchas de esas ideas lograron mejores oportunidades laborales. Y parte de eso era por lo que luchaba este grupo. Fíjense que aquí dicen un grupo de proletarios, no dicen un grupo de comunistas, porque esta gente estaba a favor de alguna manera del capitalismo, pero querían mejores recursos, ¿no? Estos que protestaban en Europa. Entonces, para cerrar con este punto, y creo que con la clase, porque luego viene la actividad, en la psicología de las masas decimónica, o sea, los inicios de lo que llamamos psicología de masas, cuando se habla de masas, muchedumbres, siempre hay que leer clase obrera. Es decir, Le Bon no quería eso, pero al final ese concepto de masa terminó convirtiéndose en clase obrera, proletariado, cuando describe el comportamiento irracional de las mismas. Debemos también asumir como lugar de la enunciación es el etnocentrismo de la clase. Es decir, de alguna manera toda esta teoría ayuda un poco, aunque nos da ideas muy válidas y nos explica un poco de cómo funciona
el público que lee los medios de comunicación también nos sirve para discriminar un poco a las clases obreras y tratar de que eso es una masa. Y desde ese punto de vista, también es un poco decirles que esos protestantes, esas personas que protestan son irracionales y además revelan un etnocentrismo de la clase. Es decir, la clase de la élite, la burguesía, se siente en el pedestal como para decir, es que ustedes son irracionales, por eso están protestando y no ven lo que les hemos dado. ¿Sí? O sea, es una teoría que de alguna manera es clasista. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas? ¿Hay algo más para abajo? No hay más nada. ¿No hay ninguna duda? No, no. O sea, considero que es bastante claro que cómo él veía las cosas. Solo que más adelante se dio cuenta de que las cosas realmente no eran así, o sea, que no podía determinar que la masa era algo malo. Ese que se dio cuenta que leyeron en el otro libro, ese no es Lebón. Esos son otros autores. No, es Denis, sí, yo sé. Exacto. Profe, si yo leí, yo sé, ¿de qué estamos hablando? Es que dijiste algo como, y luego se dio cuenta. Y ok. Tienes razón. Luego se dieron cuenta, como quien dice. Así bien, es, dicho, otros autores. Ahora les voy a pasar un pequeño link para que es como una pruebita sencilla, solamente para una comprobación de lectura, para que coloquen, qué sé yo, no sé, ¿qué van a colocar? No sé, no me acuerdo. Me perdí. Para que coloquen pues una respuesta. Es una prueba que yo suelo hacer mucho, que me gusta hacerlas, y es básicamente, yo les pongo un grupo de preguntas, les digo, señala la respuesta verdadera o la falsa, y ustedes leen, hay dos afirmaciones, y ustedes seleccionan cuál sería la verdadera o la falsa. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, señalen cuál de estas dos oraciones es falsa. Y la primera es, el chavo vivía en la vecindad. Y la segunda, don Ramón era el papá del chavo. Entonces ustedes seleccionan, no, lo que es falso de esto es que don Ramón es el papá del chavo. ¿Se han visto el chavo, verdad? Sí, profe. Claro, obvio. O puedo decirles, el mar es rojo, el cielo es azul. Selecciona la correcta, el cielo es azul. Sí, básicamente eso. Se me dan un segundo en lo que coloco la última opción. No. Y se los envío. Ok. Profe, ¿al grupo o a la plataforma? Esa misma pregunta la iba a hacer yo. ¿Cómo? ¿A Proyecto E o al grupo que tenemos en WhatsApp? No, lo voy a enviar, lo voy a enviar ahora mismo aquí en la clase y lo van a hacer en los últimos 5 minutos de la clase. Ya, eso es para ahora. Ok, listo. Profe, perdón, no escuché, se me entrecortó, no escuché muy bien. ¿Me podría explicar nuevamente? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué no escuchaste? Solamente va a hacer preguntas en las que tenemos que marcar si es verdadero o falso, y él va a enviar el enlace aquí al chat de la reunión, pues para las personas que están conectadas. Y listo, eso fue lo que explico. Gracias, Andrea. De nada. Sí, por favor, no se copien, esto no es un examen, esto es una participación simplemente, entonces no se copien porque sí quiero ver de pronto cómo está. Yo aspiraría, voy a mirar voy a ver si lo pongo en las preferencias para que les llegue enseguida el resultado para saber si latinaron o no latinaron, pero esto no es un examen. Eso sí, a los que salgan mal les pongo un 0. Pero, no mentiras, pero sí. Bueno, voy a compartirles y cada uno lo va abriendo y lo va resolviendo. ¿Está claro? Son 5 preguntitas nada más como para confirmar algunas ideas importantes. Ahí está en el chat de Meet. Si alguien quiere copiarlo y compartirlo en el chat del grupo, por si acaso alguien no puede verlo aquí, me deja saber. A mí me van a llegar los resultados. Ok, profe, lo voy a enviar al grupo por si acaso. Vale, perfecto.
Profe, quiero que sepa que ya lo enviaron al grupo yo para que... Dale, perfecto, mejor todavía. Ok. Pues me aparece un error que necesito un permiso. Es que tienes que entrar desde tu correo institucional. O sea, cambia tu correo personal a el otro. Porque me salió Sí. lo mismo y eso fue lo que hice. Sí. Lo que pasa es que si quieren que les envíe las posibles respuestas, aunque ustedes la van a ver ahí, pero para que quedara constancia tenía que ser desde el institucional. Si no lo hubiera hecho desde el mío. Desde el celular no se puede porque yo iba a entrar desde el celular y me tocó entrar desde el PC. No sé si pasa eso. No sé. No sé si fue mi celular o qué. No, ahí sí no sé, no tengo ni idea. Profe, desde el celular no se puede. Me imagino que desde el celular no se puede porque en el celular ustedes tienen es la cuenta. Oigan, pero háganme caso, miren, cuando ustedes entran al correo, al teléfono, les va a salir que necesitan un permiso. Entonces ustedes se van a ir a la otra opción que te sale ahí y en la esquina superior derecha te sale pues tu correo. Por ejemplo, el mío es Andrea Leones, entonces me salía el personal. Entonces yo un día intercambiar cuenta y seleccioné el correo institucional y ahí entré pues con la contraseña, no sé qué, y ahora sí me sale, cerré la aplicación y la volví a entrar y listo. Pero estás... Entonces como que vuelvan a hacer. Sí, estoy desde el teléfono, Mafe. Ah, ok, bueno. O sea, cerré Safari, lo quité de segundo plano y le volví a entrar. Es que estás aprendiendo de mí. Ya para que hubieran terminado, ya yo lo resolví. Ay, ¿cómo no? Profesor, ¿podría enviar el link nuevamente? No me aparece por ningún lado. Profesor, Porque nada, se me no cerró puedo el internet. Darlan, le acabo de enviar acá otra vez. Se envió creo que un signo de más. Listo ya. Revisa los mensajes del grupo. Sí, ya está. Profe, ya lo envié. Me equivoqué en 2 apenas. Te equivocaste, ¿cómo? Esto está súper fácil. Pero bueno, está bien, no importa. Ay, profe, puedes repetir qué es lo que están haciendo? Porque tuve que ir de emergencia abajo, subir, no, horrible. Están resolviendo un pequeño taller con 5 preguntitas sobre la clase, en el que tienen que decir, hay como 2 oraciones, ¿no? Arriba te dice, una de estas es verdadera, y entonces tú tienes que coger la que sea verdadera. O puede decir, una de estas es falsa, o puede ser, exacto, opción múltiple, o puede decir, una de estas 2 oraciones es falsa. Y tú escoges la que sea falsa o verdadera dependiendo de lo que te están diciendo arriba. ¿Dónde está el link? Profesor, no he podido obtenerlo, profesor. Me abre el link, pero me manda para unas opciones para abrirlo, pero no me abre. No tengo ni idea. Se supone que lo tienen que abrir. Profesor, yo tampoco. Desde el correo institucional. El problema es que tienen que abrirlo desde el correo institucional. Esa es. Desde el correo. Bueno, claro. Una vez lo envíen, pueden retirarse de la clase, no hay problema. Profe, una pregunta. Sí. Y si sacamos buena esa cosa, ¿nos va a anotar o solamente lo va a tener en cuenta para posibles puntos? No, yo todo lo que mando a hacer lo tengo en cuenta para posibles puntos. Para posibles puntos no, para puntos. Profe, En si la él ahí comunidad, está el ser todo humano de la es clase. individualizado y no es apreciado por sus valores. Y no es. ¿Cómo que me preguntaban?
Que si ya la hice, me puedo retirar de la clase. Sí, claro. Ok, buenas noches. Buenas noches. Sí, Y porque no va a ya no tomar la puedo- lista. No. Voy a Listo, tomar la profe, lista con, muchas gracias. voy a tomar la lista con base en los que hayan entrado a proyecto E a revisar que haya yo dejado de tarea. Ah, bueno, profe, entonces gracias, buenas noches. Bueno, Bueno, vale. profe, buenas noches también. Chao, ya terminé. Chao. Vale. Profe, buenas noches y muchas gracias por la clase. Estuvo muy interesante y la verdad, pues, la comprendí muy fácil, profe. Gracias. Vale, de nada. De hecho, voy a dejar de grabar ya.